Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por sumarse en vivo a esta sesión presentada por Unilever Food Solutions, otro webinar donde vamos a estar compartiendo un montón de temas muy interesantes, pero también muy útiles para el contexto y la coyuntura de sus negocios, de sus restaurantes, cafeterías o emprendimientos gastronómicos. Muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy. Como les comentaba, estamos totalmente en vivo. Quien les habla es Pablo Di Meglio, soy consultor en temas de transformación digital y también especialista en todo lo que tiene que ver con el marketing digital gastronómico. Y junto a Martín, que ahora les voy a estar presentando también, vamos a estar hablándoles de un tema súper interesante y muy actual para todo lo que estamos viviendo. Se trata de poder entender cómo lograr un menú para sus restaurantes, para sus negocios gastronómicos, como les comentaba anteriormente, mucho más rentable y que obviamente les sirva a ustedes para bajar costos, para vender más, para promocionar mucho mejor su emprendimiento. ¿Quién me acompaña el día de hoy? Que ahí está compartiendo cámara también. A ver, Martín, si nos estás viendo bien, si nos mandas un saludo, si nos saludás a Hola toda la Pablo, hola a audiencia. todos, buenos días. Gracias por Ahí acompañarnos está. nuevamente. Se te escucha perfecto. Yo voy a presentar a Martín. Ya obviamente son varios los webinars que vamos haciendo juntos, que nos dan el espacio desde Unilever Food Solutions justamente para compartir con ustedes. Martín es licenciado en gastronomía, aparte tiene una especialidad en gestión de la seguridad alimentaria. En los últimos años se ha formado profesionalmente para poder ayudar a diferentes tipos de cocina, diferentes tipos de negocios, diferentes tipos de emprendimientos y también en todo el tema de docencia gastronómica. Y actualmente dentro del equipo de Unilever Food Solutions brinda soporte a todas las áreas y obviamente atendiendo las necesidades de todos los clientes de Unilever y todos aquellos restaurantes y negocios que necesitan seguir evolucionando su operación, seguir aprendiendo cómo gestionar mejor. Como les comentaba, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? De entender cómo podemos implementar diferentes tácticas, diferentes ideas, diferentes herramientas para tener un menú mucho más rentable. Estamos en un momento donde bajar costos, usar ingredientes que nos permitan una mayor eficiencia, ser más eficaces en cómo tomamos decisiones, puede tener un impacto decisivo en toda la operación, en toda la gestión de nuestro restaurante, de sus emprendimientos. Entonces, esto se vuelve muy importante. Y lo bueno también es que vamos a ver todo el tema del el menú desde un, podríamos decir, panorama 360, un panorama muy integral, un enfoque muy integral, porque Martín justamente se va a enfocar en la parte más del punto de vista de la cocina, de los ingredientes, del menú, de cómo utilizar todo hacia el interior, y yo me voy a ocupar también de darles algunos consejos y tips finales, pero no por eso menos importantes, que tienen que ver con la parte de marketing y herramientas digitales. Entonces la idea es que ustedes se vayan el día de hoy con un montón de ideas para poder impactar de manera positiva en su negocio. Recuerden que toda esta sesión está quedando grabada y que al mismo mail con el cual se registraron vamos a estar enviándoles las memorias, o sea, la grabación de toda la sesión, como también la presentación. Y tenemos ahí algunos contenidos sorpresas que les vamos a estar compartiendo. Así sin más, Martín, bienvenido, muchas gracias, te cedo el espacio. Bueno, muchas gracias. ¿Te parece, Pablo? Empiezo a compartir pantalla. De una totalmente. Bien, ahí me dirás si lo vemos bien, si lo ven bien. Sí, avísame cuando pases slides, así ya te confirmo. Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces arrancamos, si te parece, Pablo. De Bueno, de una. vuelta, buenos días a todos. De vuelta, Pablo, vos gracias por la presentación. De vuelta es un placer poder participar en un webinar de nuevo junto a todos ustedes. Cada vez que participo en un webinar, la verdad que la situación de la pandemia es siempre distinta, ¿viste? Estuvimos encerrados, estuvimos reabriendo, ahora estamos en plena segunda ola, volvemos a estar con el corazón en un puño, los gastronómicos. De vuelta se acortan los horarios de apertura y de servicio. Seguimos con una ocupación menor y todavía continuamos trabajando mucho con la modalidad de delivery, ¿sí? Y hoy nos vamos a enfocar, como bien vos decías, Pablo, en lo que es el menú. Cuando hablamos menú vamos a explicar bien de qué estamos hablando, porque muchas veces lo usamos coloquialmente,
y cuando hablamos de menú, en realidad yo quiero hablar de lo que es la oferta, lo que nosotros estamos ofreciendo en cuanto a la totalidad de los platos, ¿sí?, que tenemos en nuestro emprendimiento, en nuestro local, y cómo analizar si es correcto, si está bien armado o no. Como ustedes ya saben, para estas alturas, obviamente, no existe una fórmula mágica en gastronomía, o uno o dos tips, o un santo grial, digamos, como para lograr tener un menú rentable, y en definitiva, una operación exitosa, ¿no? Si tenemos un menú rentable, estamos más cerca de que nuestra operación, nuestro emprendimiento sea exitoso. Esto conlleva, como dije, no es solamente una fórmula mágica, uno o dos tips, sino que lleva un trabajo arduo de mucho análisis, que tiene muchas aristas, que nos llevaría muchos días cubrir en su totalidad, ¿sí?, porque es muy complejo. Pero hoy vamos a intentar cubrir algunas de ellas de forma resumida, sobre todo, como dije recién, en lo que refiere a la creación o la elección de los platos que vamos a ofrecer. Vamos a empezar diferenciando, como les contaba recién, qué es un menú. En el uso coloquial solemos decir menú para referirnos a la oferta o a la totalidad de los platos que presenta un local o un emprendimiento gastronómico. Sin embargo, ¿sí?, cuando ustedes van a comer y les dan una carta en la mano, de la cual elegir platos, ya no estamos hablando de menú, sino que estamos hablando de carta. Entonces, se conoce como menú a un orden fijo de platos que están coordinados entre sí en cuanto a sus ingredientes y demás, que suele ofrecerse un precio fijo. Puede, o lo que ustedes quizás conocen normalmente como entrada principal y postre, por ejemplo, eso es un menú completo, que ya tiene una serie de pasos fijados con un precio único. Una carta, por otro lado, agrupa todos los platos o la oferta, como estamos hablando, en distintos grupos, ¿sí?, valga la redundancia, donde cada ítem posee un precio individual. Entonces, yo tengo una carta en la mano donde todos los platos tienen un precio individual, ya estoy hablando de carta y no de menú. Ambos tienen sus pros y sus contras, ¿sí?, y la elección de utilizar un menú o utilizar una carta en nuestro emprendimiento va a depender no solo de la situación interna, como decías vos, de los espacios de almacenamiento y demás que vamos a tener, ahora vamos a hablar un poquito de eso, de los espacios y de los tiempos, sino también de la experiencia general que queremos ofrecer a nuestros clientes. No se olviden que la gastronomía pasa todo por lo que es la experiencia, no solamente el plato de comida, sino la experiencia general que yo le quiero brindar a nuestro cliente, a nuestro consumidor. Y eso también va a depender de la ambientación, del lugar, del mobiliario, de un montón de cosas, ¿sí? Entonces, hay múltiples factores que van a determinar si un menú o una carta, o sea, la oferta, va a ser rentable o no. Los platos, los ingredientes, la calidad, los precios, los equipos. Pero la pregunta es cómo se planifica o modifica, porque también podemos modificar el menú, no solamente hay que planificarlo de cero, podemos modificar nuestro menú para lograr que sea rentable. Por un lado, tenemos que conocer al cliente, esto que les decía de que le estamos brindando una experiencia integral, que está compuesta por muchas cosas, tenemos que conocer quién es el cliente para ver qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, qué es lo que tengo que darle. Y por otro lado, además de conocer a nuestro cliente, tengo que conocer a mi propia operación, ¿sí? El tipo de operación que yo tenga, cuando digo operación es el conjunto de todo, ¿no? De cómo me manejo, cuáles son los circuitos que manejo, los tiempos que manejo, la cocina, cómo está equipada, el personal, todo eso me refiero con mi operación. Entonces, como para resumir ese párrafo, el tipo de operación que yo tenga va a establecer el menú o la carta apropiada. ¿Bien? ¿Cuáles son estos o 5 factores dentro de varios más que hay que me van a definir cómo va a ser mi operación o que tiene digamos, un impacto directo sobre qué platos voy a ofrecer o no? Uno, por ejemplo, es el tipo o el tema de la cocina. ¿Sí? Cuando digo tipo o tema, me refiero a si es especializada, por ejemplo, si es comida italiana, si es comida, o si es pastas, o si es de autor, si es regional, ¿sí? Si es de mar, es de frituras, es de minutas. Hay muchísimos, muchísimos tipos o temas de cocina. Otro factor súper importante es el equipamiento o las instalaciones, ¿sí? Esto me va a definir el tipo y la capacidad del equipamiento disponible en la cocina, me va a definir un montón de cosas. Por ejemplo, qué tamaño tienen mis freidoras, cuántos fuegos tengo, cuántas hornallas puedo prender al mismo tiempo, si tengo planchas, si tengo grillas, si tengo un horno que trabaja, que es convector, o sea que
y que digamos que tiene aire circulando adentro, si le puedo inyectar vapor o no. Eso me va a definir qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer o qué cosas me van a costar hacer. ¿Sí? Que eso es parte del análisis también. Definir qué cosas nos salen mejor y más fáciles y cuáles son las complicadas, que en teoría eso habría que eliminarlo. Entonces, al momento de elegir yo qué plato voy a tener o voy a presentar en mi oferta, tengo que tener en cuenta que el trabajo se distribuya de una manera equilibrada entre todas las instalaciones. ¿Sí? Por ejemplo, si muchos de los platos principales y entradas son fritos, son frituras, las freidoras que yo tengo pueden sobrecargarse, entre comillas, mientras que las hornallas o quemadores o el horno o una cuchipasta no trabajan. Entonces hay que tener cuidado con eso, con distribuir de manera equilibrada los platos de acuerdo a las instalaciones que yo tengo. Otro factor súper importante es el personal, ¿sí? El número o la cantidad de empleados y el grado también de habilidad que estos tienen que tener o van a tener, van a determinar la dificultad o la simpleza de los platos o los procedimientos elegidos. ¿Sí? Si yo tengo un equipo de cocina que quizás no tiene tanta habilidad o no tiene estudios o no sabe hacer muchas cosas quizás más complejas, entonces voy a tener que eliminar procesos más complejos. ¿Está? Como con el equipamiento también, con el personal, hay que distribuir el trabajo equilibradamente. Por ejemplo, si tengo el personal dividido en fritura, en fríos y en platos calientes, si tengo una carta que tiene todo fritura, vamos con el mismo ejemplo, va a haber personas que van a estar sin hacer nada o con poco trabajo, mientras otras van a correr mucho. Entonces, también distribuir el trabajo de acuerdo a las plazas, como se suele llamar en gastronomía. Entonces, optimizar la mano, esto habla de optimizar la mano de obra en cuanto en calidad y en cantidad. ¿Sí? Si yo sé que mi personal tiene este grado de habilidad y está dividido de esta manera en esta cocina, voy a pensar los platos también para que se distribuya y que todos puedan hacerlo de la manera más eficiente y eficaz posible. Otro factor súper importante, que ya creo que ni siquiera hay que explicarlo mucho, porque esto nos afecta a todos constantemente y lo tenemos constantemente en la cabeza, quizás a diferencia de otros de los factores, el presupuesto. ¿Sí? Sin presupuesto o con bajo presupuesto, siempre cualquier operación se complica. Hay que empezar a definir qué ingredientes vamos a utilizar. Y después también con el tema del presupuesto empiezo a analizar recetas y ver cuánto puedo modificar o no de las recetas, que de esto vamos a hablar en un segundito. Otro factor muy importante es la capacidad de almacenamiento que yo tengo. La capacidad de almacenamiento sea en frío, en una cámara, o sea en una cámara de secos, o sea de congelados. Esto me va a definir la cantidad de espacio que yo tengo, la distribución también dentro de mi local, cómo van a ser los flujos de movimiento, si voy para allá, si vengo para acá, cuántas veces tengo que ir para entrar a la cámara. Los espacios que yo tengo de almacenamiento me van a definir también, que esto lo vamos a hablar en un cachito, en un segundito también, es qué cosas voy a comprar. ¿Tengo espacio para comprar este ingrediente que me viene, por ejemplo, en cajas o me viene en bulto? ¿O voy a utilizar otro tipo de ingredientes porque el espacio que tengo prefiero utilizarlo de esta manera y no de esta? Bien. Entonces, estos son algunos de los factores, como dijimos hay muchos y este análisis puede llevar mucho tiempo, que de hecho lo lleva, pero también hay otros factores importantes a tener en cuenta cuando armamos la oferta. Uno de estos factores es trabajar con recetas estandarizadas, que esto hacemos siempre hincapié, creo que en todos los webinars en los que estuve, en los que participé, siempre es un tema recurrente, siempre lo trato de nombrar, y nunca está de más refrescarlo. Esto métanselo siempre en la cabeza, hay que estandarizar recetas. Una receta estandarizada cuenta con una cantidad de información que nos permite analizar la receta de manera sencilla. No solo los ingredientes y sus cantidades, sino también el método de preparación, cómo hacer alguna observación puntual, como por ejemplo una temperatura de cocción a la que tiene que salir el plato, si es por ejemplo una carne, una imagen del plato final, una foto, los rendimientos, el tiempo que lleva efectuar esa receta. También podemos ponerle algún tipo de dificultad, si es difícil o no es difícil, ¿sí? Esto es lo que nos permite,
como cuando mencionamos lo del personal como un factor importante, programar mejor la producción en servicio en términos de nuestro recurso humano, ¿sí? Sabiendo cómo es la receta, qué dificultad tiene, ahí podemos programar quién la puede hacer, en qué momento del día, en qué momento del servicio o no. ¿Está? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de utilizar recetas estandarizadas? Son varias. Una, por ejemplo, es la uniformidad y la despersonalización de las recetas. ¿Esto qué significa? Nos permite, la uniformidad nos permite sacar el mismo plato o producto siempre de la misma manera. ¿Está? Que eso es algo súper importante en gastronomía, mantener la uniformidad, que salgan los platos siempre iguales. Y por otro lado, la despersonalización significa que va a salir igual independientemente de quién sea la persona que lo haga. ¿Está? Como dije recién, mantener la calidad de los platos es algo que tenemos que intentar lograr siempre, pensando en los clientes fidelizados. Este es otro tema que Pablo suele tocar mucho en los webinars, los clientes fidelizados, los nuevos clientes, el costo, entre comillas, de atraerlos. Otra ventaja de trabajar con recetas estandarizadas es la capacitación del personal. Los nuevos empleados que entren se entrenan mucho más fácilmente. Tener un recetario armado es como tener los apuntes de una materia, por ejemplo. Nada queda en el aire o en palabras, todo se puede buscar, todo está escrito, solamente hay que leer la receta que nos va a indicar cómo hacerlo, ¿sí? No solo que salga uniforme y demás, como recién decíamos, sino que también la persona nueva que lo puede estar leyendo se entrena más fácilmente. Y otro, súper importante, esta ventaja es el costo, el análisis de costo de las recetas, que es fundamental entonces para conocer el costo de cada plato o porción o receta, y una vez que determinamos cuál es el costo de ese plato, esa receta, determinamos los precios de venta, ¿sí? También podemos conocer la incidencia de cada plato dentro de la propia receta y su importancia dentro del total, a lo que me refiero. Yo tengo los gramajes exactos de cuánto uso. Entonces, un plato, por ejemplo, una ensalada que lleva langostinos, yo puedo ver cuántos gramos de langostinos puse en esa receta, ¿está? Y ver qué tanto, o sea, de todos los ingredientes que hay, cuál es el porcentaje del langostino dentro del total. ¿Lo puedo bajar? ¿Lo puedo subir? ¿Cuánto me va a costar hacer ese ajuste? ¿Sí? Entonces, nos va a llevar a optimizar la reducción de costos ajustando el contenido. ¿Sí? Tener esta receta estandarizada, como les dije recién, yo puedo analizar cuáles son los precios más significativos dentro de cada plato, por ejemplo, el ejemplo de recién, los langostinos, y buscar reducir el costo de esa receta, poniendo un esfuerzo en buscar quizás otro proveedor con mejor precio, pero manteniendo calidad, obviamente. Puedo analizar también cuál es la participación, como dije recién, porcentual de los ingredientes en una receta y ver hasta dónde puedo achicar el de mayor incidencia en el precio. Por ejemplo, una carne en un principal, ¿cuánto puedo achicar la porción? Y ahí, teniendo receta estandarizada, es mucho más fácil ver esos detalles. También puedo sustituirlo por otro. Esto me lleva entonces a poder modificar de manera más simple y rápida las recetas, sin tener que recalcular todo. ¿Por qué? Porque ya lo tengo hecho. Esto es un trabajo que hay que hacer constantemente, no solo desde el inicio, hay que siempre actualizar las recetas estandarizadas. ¿Por qué? Porque hay modificaciones de precio y sobre todo nosotros acá en Sudamérica con los niveles de inflación que manejamos. Entonces, recuerden que los cambios bruscos en la oferta, no solo también en los precios, ustedes saben que modificar los precios muy seguido no tiene buen impacto en lo que es los clientes, pero los cambios bruscos de oferta como de precios, dijimos, no suelen estar recomendados, pero a veces estos cambios son necesarios, ¿sí? A veces es mejor parar la pelota, cambiar la jugada, repensar la estrategia y abordarla según el contexto. Por ejemplo, ahora con todo esto de que estamos trabajando mucho más el delivery, muchos locales tuvieron que empezar a modificar su carta. ¿Por qué? Porque estos platos no salen más y hay que modificarnos al contexto, hay que trabajar con delivery, que esto ya también hemos hablado en un par de webinars, qué tengo que modificar en mi receta, qué recetas nuevas puedo hacer con los ingredientes que ya tengo, ¿para qué? Para que viaje bien en el delivery y no llegue mal. ¿Sí? Entonces, a veces sí es mejor parar, mirar y repensar la situación. Otro factor
también no menos importante, son los métodos de cocción que decidamos elegir. Dependiendo del tipo de emprendimiento u oferta gastronómica que tengamos, siempre es interesante que los platos que ofrecemos se diferencien entre sí, de alguna manera, sea por ingredientes, por colores, por texturas o también por métodos de cocción. Los métodos de cocción hay varios, ¿sí? Como servir, gratinar, brasear, freír, etc. Pero cuando estamos pensando o creando un plato, debemos tener en cuenta todos los puntos anteriores que estuvimos hablando. ¿A qué me refiero? No puedo imaginar un ingrediente en el plato si no sé utilizarlo, o si puedo guardarlo, si tengo el espacio para almacenarlo, o si puedo costearlo. No puedo imaginar un método de cocción, ¿sí?, que quiero para cierto ingrediente o para cierto plato, si no sé qué herramientas o qué instalaciones tengo, o qué grado de habilidad del cocinero necesito, y también qué otros platos voy a tener, para ver qué tan equilibrado está el trabajo, como decíamos recién, en las distintas expansiones. Entonces, si tengo combinación de platos, que puedo tener mucha mise en place hecha de antemano, eso también lo tengo que pensar, o si son platos de cocción rápida, por ejemplo, salteados, o si tengo muchos que son a la minuta, que eso me puede llevar a tener cierto retraso o acumular el trabajo en el momento del servicio. Entonces, todas estas cosas son también, así como decía, bueno, qué instalaciones tengo y qué grado de personal tengo, está bien, qué método de cocción quiero yo para los platos para pensar esto mismo. Bueno, esto yo los quiero todos salteados, bueno, quizás en el momento se me complica, o quizás sí es una buena elección porque tengo muchas hornallas, mucha gente, mucha sartén, puedo tener mucho mise en place hecho, entonces elijo ese método de cocción. Entonces fíjense que todo se va concatenando, todo se va relacionando, porque cuando pensamos en un plato hay que pensar en todo esto al mismo tiempo, no es que voy a ir punto por punto, porque es como un proceso natural, pensás todo en el mismo instante, todos estos factores que estamos hablando y tratás de combinarlos para pensarlos, ¿sí? Otro factor súper importante es los ingredientes, obviamente. Los ingredientes en términos de calidad, de valor, de tipo de ingrediente, de posibilidad de aprisionamiento, que esto es súper importante, del estoqueo, que hablábamos recién del almacenamiento, y de la estacionalidad. La estacionalidad es algo muy importante. En el momento en que decidimos qué ingredientes o tipo de ingredientes vamos a utilizar, debemos tener en cuenta a qué tipo de cliente también estamos apuntando. Esto hace referencia a lo que mencioné al principio, de conocer al cliente para planificar un menú. Saber a qué nivel socioeconómico pertenece, grupo etario o cultural, si le interesa el origen de los ingredientes y su calidad, que hoy en día esto es algo que está cada vez más instalado en la mentalidad del consumidor gastronómico, si es un público experto o inexperto, en fin, para conocer también qué rangos de precios está dispuesto a pagar, qué tipo de mercadería adquirir o no, porque quizás, está bien, no voy a gastar tanta plata en este producto que es mucho más caro, que obviamente tiene quizás mucha mejor calidad, pero no se condice con mi idea de oferta o mi operación o mi cliente, ¿sí? ¿Qué estándares de calidad voy a fijar? Recién hablábamos de la estacionalidad. La estacionalidad de materia prima es de suma importancia. ¿Por qué? Pues ya que un producto que está en estación, ¿sí?, en su estación, tendrá por lo general un precio más bajo. Va a ser de más fácil aprovisionamiento y por lo general una mejor calidad. Aunque hay que mencionar que hoy en día existen tecnologías que nos permiten tener productos fuera de temporada sin excesiva pérdida de características organolépticas y nutricionales. Por lo general suelen estar a un precio mayor de cuando está en estación. Y este es otro punto, ¿sí?, que también hacemos mención muy seguido en los webinars, que es en el uso de deshidratados en reemplazo del producto perecedero o como sustituto o simplificador de procedimientos, ¿sí? Teniendo en cuenta que varios ya están volviendo, como decíamos hoy, a enfrentar restricciones por esta segunda ola de COVID, obviamente esto de acuerdo a cada país y región. Por ejemplo, tengo entendido en Capital, en Santiago de Chile, está volviendo al confinamiento, los restaurantes operando todo por delivery. Tenemos que tener en cuenta que la forma de trabajar quizás no va a variar mucho de como lo hicimos el año pasado, ¿sí? Esto se va a mantener un poco más. ¿A qué me refiero? A tener menos personal, a trabajar mucho el delivery, el tema de la importancia de la higiene, siguen siendo puntos claves.
Y en este sentido, los productos deshidratados y ready to use o listos para usar son simplificadores, son de fácil uso, no generan desperdicios, tienen una larga vida útil. ¿Se acuerdan? Hace un par de webinars tuvimos uno sobre deshidratados y explicamos todo esto de la vida útil, de la calidad nutricional. Esto también, ese webinar está grabado, lo pueden descargar de la página, ¿sí? Si les interesa el tema, que la verdad que es súper interesante. Y como decía recién, tienen larga vida útil, que en un momento donde no sabemos exactamente cuánta materia prima comprar, por no poder predecir las ventas, igual que el año pasado, y más aún si es perecedera, ¿sí? Es de suma importancia. Podemos pensar en modificar platos y cambiar recetas para poder adaptarnos a esta metodología de trabajo, que esto también lo hemos hablado, me refiero al contexto pandemia. Utilizar este tipo de productos para facilitar la producción o el servicio, o como dijimos recién, procedimientos, puede ser que nos dé una mano muy, muy grande. Debemos tener en cuenta también las capacidades de almacenamiento, como hablábamos hoy. ¿Por qué? Porque esto va a permitir determinar cómo será la materia prima o su formato que voy a comprar. Son latas, bolsas, paquetes, cajones, bultos. Entonces, también tengo que tener en cuenta el espacio de almacenamiento que yo cuento para ver, por ejemplo, si el uso de un deshidratado que viene en bolsa, que me ocupa mucho menos lugar, o quizás no ocupo lugar en una cámara de frío, y puedo reemplazar ese producto para comprar otro y poder almacenarlo. Bien, entonces, conocer los ingredientes que vamos a utilizar es algo súper básico. Ya lo dijimos, si no sabemos limpiar un lomo, no podemos poner lomo en nuestro plato. ¿Está? Entonces, tenemos que conocer el ingrediente en cuanto a, por ejemplo, qué estándares mínimos de calidad voy a aceptar, cómo es la limpieza de ese producto, cómo es el guardado, cómo es el procesamiento, qué tipo de cocciones le puedo hacer, qué temperaturas maneja ese producto. Entonces, una forma inteligente de trabajar con la materia prima es conociéndola y volviendo al tema del costeo en la receta, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos recién de costeo de las recetas estandarizadas? No podemos dejar de mencionar lo que es el porcentaje de desechos y el porcentaje de las mermas, que es muchas veces un elemento que no tenemos en cuenta y que de no considerarlo, cuando estamos armando las recetas, resulta en una pérdida. ¿Sí? Es un problema para la planificación de la producción y de aprovisionamiento. ¿Por qué? Vamos a explicar qué es cada cosa. El porcentaje de mermas es el porcentaje sobre el peso total de una receta que se pierde por la cocción. ¿Sí? Por ejemplo, la evaporación de un líquido en una olla destapada o la reducción en el peso de una pieza de carne en el horno. Y el porcentaje de desechos es un porcentaje de cada ingrediente que en teoría se pierde tras la limpieza de un producto. Estos porcentajes están tabulados, son muy fáciles de encontrar en internet, y un ejemplo son cáscaras de frutas, cáscaras de vegetales, grasas y cartílagos en carnes, ¿sí? Si no consideramos esto en cada receta, vamos a terminar comprando menor cantidad de materia prima que la necesaria. ¿Por qué? Porque las recetas están escritas con pesos netos, con pesos limpios. Yo, por ejemplo, digo, bueno, para hacer tantos platos necesito 3,5 kilos de lomo. Bueno, voy y compro un lomo de 3,5 kilos, pero después que lo limpio y le saco las grasas, los cartílagos, la cola, la aponeurosis, etcétera, etcétera, me terminan quedando, digo un ejemplo, ¿no? 3,2 kilos. Entonces las cantidades de recetas o de porciones que yo pensé que iba a sacar con 3,5 kilos, en realidad no tengo 3,5 kilos. Por eso es importante tener en cuenta estos porcentajes, ¿sí? A la hora de calcular. Como dijimos recién, algunos desechos no los podemos recuperar, ¿sí? Quizás alguna cáscara de alguna fruta no me sirve, de vegetal no me sirve, pero otros sí se pueden transformar en platos únicos reutilizándolos. Y más en este contexto donde tenemos que salvar cada gramo y cada peso vale, ¿sí? Cada peso, me refiero a cada moneda. Por ejemplo, unas cáscaras de papa bien lavadas y fritas, ¿sí? Puede ser una entrada. Corazones y centros con semillas de tomates que hicimos con casé es tomate sin semilla, cubeteado,
Los corazones y los centros se pueden transformar tranquilamente en una salsa de tomate que puede ser parte de un plato del día, quizás ofrecido a un menor precio, que esto también lo hemos hablado en alguno de los otros webinars. Por ejemplo, recortes de grasas o cartílagos con un poquito de carne de algún animal, lo puedo utilizar para hacer algún fondo o algún jugo de carne, ¿sí? Entonces, el reaprovechamiento de la materia prima, siempre y cuando genere valor, obviamente, es algo que siempre tenemos que tener en mente para tratar de reducir pérdidas a causa de esto de la materia prima. Y sobre todo en un mundo donde, esto no sé si lo sabían, un tercio de la producción mundial de alimentos se tira o echa a perder. ¿Sí? Entonces también es un trabajo de conciencia que tenemos que realizar todos los chefs y cocineros. Y hablando de aprovechar y reaprovechar, siempre hacemos también hincapié en hacer más con menos. ¿Sí? El uso de varios ingredientes en diferentes recetas nos va a permitir simplificar compras y el control de stock. ¿Sí? Entonces esto de utilizar mismos ingredientes para varios platos, pero también teniendo en cuenta que se tienen que diferenciar entre sí, entonces los métodos que le voy a aplicar a un mismo ingrediente para distintos platos son diferentes. ¿Para qué? Para que no sea necesariamente igual en todos los platos, pero esto de hacer más con menos y usar mismos ingredientes para muchas recetas permite simplificar después el proceso de las compras, el control de stock y de almacenamiento. Y por último, y ya para darle el espacio a Pablo, que nos cuente un poquito desde el otro punto de vista más marketinero, una recomendación y algo también clave como factor es simplificar. ¿Sí? Simplifiquemos la oferta. Sobre todo ahora donde tenemos poca gente en el local, donde quizás vamos a tener mucho menos, no sabemos qué va a pasar, trabajamos mucho delivery, simplifiquemos. ¿Esto qué significa? Hay que enfocarnos en lo que hacemos bien, en lo que sabemos que vende. Una carta, un menú con muchos platos, no solo confunda al cliente al momento de elegir, y eso hace que consuma más tiempo para elegir también, esto pensando ya quizás más en lo que es clientes sentados dentro de un local, consumen más tiempo, eso no está bueno, nosotros lo que queremos es generar más rotación, pero tener muchos platos, por ejemplo en una carta, no hablo de menú, hablo de una carta, hace que sea también un problema para la cocina, la producción, el aprovisionamiento, ya que tenemos muchos más ingredientes. Este es un ejemplo que doy siempre, por ejemplo. Si voy a un restaurante y miro la carta y veo que tiene 6 hojas, es de 6 hojas, letra chiquitita, lleno de platos de distintos tipos de gastronomía, en 8 grupos distintos, porque están pastas, aves, carnes, pescados, esto, lo otro. ¿Qué es lo primero que pienso? Digo, si saben hacer todo esto, entonces, no sé, o son muy, muy genios, o no deben ser especialistas en nada, en realidad, si ofrezco todo de todo. Que no es algo malo tampoco, pero me da a pensar cuál y por qué es su mejor plato. Y lo segundo que pienso es, ¿cómo será el almacenamiento de tanta materia prima si tengo 60 platos con distintos ingredientes? ¿Sí? Entonces, un consejo es analizar qué es lo que más y lo que menos se vende, y qué es lo que más y menos rentabilidad me deja, y hacer limpieza. ¿Sí? Este análisis, explicado súper simplificado, ¿sí? Lo pueden conocer o quizás alguna vez lo escucharon nombrar como la matriz BCG, ¿sí? Boston Consulting Group es una consultora americana que inventó esta matriz de análisis, que esto es lo que utilizamos por lo general para hacer lo que se llama reingeniería o ingeniería de menú. No hace falta tener 50 platos diferentes para complacer a todo el mundo, cuando puedo lograrlo quizás con la mitad. Entonces, este análisis, ¿qué es lo que voy a mirar? Voy a mirar la popularidad del plato y la rentabilidad que me deja ese plato. La popularidad es cuánto vende, ¿sí? La rentabilidad es cuánto me deja. Entonces, una alta rentabilidad, fíjense en la estrella arriba a la derecha, platos de alta rentabilidad y alto volumen de ventas, ¿qué toca hacer? Si se vende mucho es popular y además es el plato que más me deja plata. Y nada, lo voy a tener que tocar lo menos posible, a eso lo tengo que súper estandarizar para que salga siempre igual. Fíjense, por ejemplo, otro,
platos de alta rentabilidad, pero bajo volumen en ventas. No es popular, pero me deja buena plata. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y voy a hacer un poco de publicidad o de promoción. Puedo moverlo dentro de la carta para que tenga un lugar quizás donde la vista se enfoque mejor. ¿Está? El tercer ejemplo, platos de baja rentabilidad, pero alto volumen en ventas. ¿Qué tengo que hacer ahí? Y tengo que tratar de disminuir el costo de alguna manera. ¿Por qué? Porque si es popular, pero me deja poca plata, y bueno, voy a tener que hacer estas modificaciones que yo les hablaba recién en las recetas. Tengo que modificar quizás cantidad de un principal, o quizás cambiar un ingrediente que me sale muy caro por otro, ¿sí? Tratando de mantener la calidad. Y por último, el último ejemplo, los platos que son poco populares y además me dejan poca plata, ¿qué es lo que voy a hacer? Y por lo general los saco de la carta. Si no se venden y además me resultan muy costosos o me dejan poca ganancia, y bueno, por lo general suelen terminar yéndose de la carta. ¿Sí? Pero fíjense que este análisis con esta matriz lo que me permite es, como ya dijimos, definir necesidades de compra de manera más sencilla. ¿Por qué? Porque hago un análisis de los platos que quedan, de los ingredientes que necesito, elimino muchos ingredientes. También facilita la preparación de los platos, porque al tener mucho menos platos que no se venden, por ejemplo, facilito también el servicio. Minimiza el trabajo de inventario, los espacios de almacenamiento, simplifica el control de costos, esto que estábamos hablando recién de toquetear quizás las recetas, el control de calidad, ¿sí? A la llegada de esos productos voy a establecer qué criterios de aceptación voy a utilizar, y permite utilizar, obviamente, el equipamiento y el personal de una manera más eficiente, ¿sí? Sé qué platos se venden más, sé qué platos se venden menos, puedo redistribuir el personal dentro de la cocina para que puedan efectivamente trabajar de una manera más simple. Y también, obviamente, todo esto que estamos hablando, y si aplicamos todo esto, nos permite enfocarnos en brindar la mejor calidad de los platos en general, no solo a los más importantes, que esto en definitiva es un poco lo que hablamos siempre en gastronomía. La gastronomía es una experiencia, entonces, nada, siempre tratar de hacerlo lo mejor posible. Y con esto, Pablo, si querés ya te cedo la palabra. Muchas Templados gracias, ya estamos. Martín. Quería avisar que vamos a estar haciendo todas las preguntas al final, para que obviamente todos los que tengan consultas sepan que tanto sobre los temas que habló Martín, como también los que vamos a comentar a continuación, los vamos a ver todos al final. Pero yo me voy a adelantar y te voy a hacer yo una consulta, Martín, porque tiene que ver mucho con lo que voy a hablar a continuación y vamos a empezar a conectar un poco. Hablabas un poco el tema de hasta la desconfianza que puede generar un cliente tener un menú gigante. A mí me pasa mucho. Viste que eran muchos los restaurantes como de minutas, ¿no? O de los viejos bodegones, una carta de 35 páginas impresa, que un poco al comenzar termina lo complicándolo en vez de darle una solución. Y yo esto te lo estoy Exacto. diciendo desde el punto de vista de un cliente, ya no como consultor ni nada. Lo que me pasa muchas veces, uno se ha acostumbrado a que hay una tendencia definitivamente que se ve mucho más en los restaurantes o negocios más modernos, o que tienen como una oferta un poquito más actualizada o más moderna, con una carta muy sencilla. Inclusive uno se encuentra con negocios con 10, 15 platos nada más, ¿no? Sacando lo que pueden ser Exactamente. postres y bebidas. Mi pregunta era si tenías por ahí, no digo una estadística exacta que te va a ser difícil, pero no también termina pasando que en definitiva también los clientes más habituales terminan siempre eligiendo lo mismo, ¿no? Porque una vez que probaste uno, sobre todo el frecuente, ¿no? Que probaste uno o dos platos muy buenos, en definitiva los repetís bastante, ¿no? Y me imagino que Sí, debe haber unos platos estrellas, como bien decías, que salen siempre, y uno dice, ¿por qué no empezar a concentrar para empezar a tener una oferta mucho más controlada, ¿no? sí, quizás uno en el momento dice, bueno, pero eliminar mucho plato, le saco opción al resto, y si no les gusta, y es natural en todo en la vida, no solo en la gastronomía, de tratar de complacer a la mayor cantidad de gente posible, y quizás el esfuerzo no es ese, sino el esfuerzo es hacer bien las cosas que te salen bien, ¿sí? Para generar también una imagen y una identidad.
Y como decís vos, tener una infinidad de platos, a mí me hace dudar. Digo, bueno, ¿cómo será la organización en esa cocina? Es como, por ejemplo, cuando vos entras a un baño en un restaurante y no está limpio del todo. Decís, bueno, ¿cómo será la cocina? Lo mismo me pasa cuando veo esa cantidad de platos. Digo, ¿cómo tendrán ese almacenamiento, ese frío? Pero sí, es básicamente, como vos decías, es tratar de, de enfocarnos, como dijimos hoy, enfocarnos en lo que hacemos bien, y eso va a dar un mejor resultado, y sobre todo, como dijiste, los platos que mejor salen y los clientes ya fidelizados por lo general vuelven a buscar esos platos. Entonces, la estandarización es muy importante. Totalmente. No, y pasa mucho, sobre todo yo sé que, bueno, por ahí en cada país de Latinoamérica es diferente, tal vez en Chile es un poquito diferente, pero a mí me pasa, por ejemplo, con ciertos platos, por ejemplo, en Argentina, que no son tan comunes de encontrarlos siempre tan fácil, frescos y a buen precio como puede ser el pescado, ¿no? Y todo el año, etcétera, y uno dice, wow, hay una carta gigantesca con tantos elementos, cómo se está comportando eso dentro de la cocina y cómo es el almacenamiento, qué tan fresco será, etcétera. Entonces, un poco para resumir esto que estábamos comentando, todo minuto que uno ponga a dudar al cliente, en definitiva, va a ser un problema, básicamente, ¿no? Les quiero ir avisando que pueden ir dejando sus preguntas para verlas al final, ya que vamos a dar prioridad como al orden de llegada de las preguntas, de las primeritas hasta la del final. Yo ahora me voy a meter un poco en todos los temas de ideas de marketing, ideas digitales. Obviamente voy a tratar de concentrar todo de manera como muy rápida, pero también, porque bueno, obviamente para respetar el tiempo de todos, pero también les voy a dejar como muchos links a, en definitiva, temas que van a complementar todo lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque nosotros dentro del sitio web de Unilever Food Solutions, tanto en Argentina como en Chile, tenemos toda una sección de webinars, por ejemplo, todos los webinars que hemos dado, ya hemos dado muchos con Martín, entonces venimos como contando esta historia ya desde el año pasado, e inclusive tenemos varios webinars que profundizan en temas digitales. Entonces, todos aquellos que quieran aprender un poco más sobre marketing digital, si tengo que tener o no un sitio web, cómo utilizar Google, el tema de la publicidad, etcétera, van a poder ahí aprender ahí sobre esos webinars. Y además, junto con las memorias, con la presentación y el video que les vamos a mandar de todo lo que voy a comentar ahora a continuación, les voy a estar mandando algunos enlaces para profundizar, para que ustedes puedan como complementar algunos recursos para que puedan seguir aprendiendo. Que un poco el webinar o lo que vamos a ver a continuación sea un punto de partida. Porque obviamente cuando nos metemos en temas de marketing digital para el sector gastronómico, el tema de marketing digital en general, o temas digitales de aplicaciones, son cientos y cientos de cosas. Realmente podríamos hacer un diplomado de 24 horas, un curso de 12 horas, no sé, como mínimo, hablando solamente del tema. Entonces, quiero dar algunos puntos, algunas ideas muy importantes. Vamos a comenzar con la primera. Esto tiene que ver con algo que antes de esta gran era digital, de todas las aceleraciones que hemos vivido en transformaciones digitales, cuando me tocaba asesorar o básicamente trabajar con un restaurante o con un negocio del sector gastronómico, ellos tenían, mis clientes con los cuales trabajaba, los negocios, los emprendimientos con los cuales trabajaba, tenían como mucho miedo o mucha incertidumbre básicamente a hacer cambios en el menú. ¿Por qué? Por el costo y el trabajo que esto tenía. Porque recordemos que antes todo era impreso. Uno tenía un menú o una carta impresa. Entonces, si uno quería tomar decisiones desde el menú, o sea, desde los ingredientes o los platos, como bien decía Martín, y llevar esto a la carta, lo que el cliente ve, donde el cliente ve básicamente todas las opciones que tiene, había mucho miedo a hacer cambios porque eso generaba un costo. En definitiva, entonces no queríamos innovar, no queríamos hacer cosas nuevas, no queríamos probar una receta con menos ingredientes, no queríamos probar de estandarizar algo, porque eso me iba a repercutir en cambiar la carta, y si yo encima tenía 3 sucursales o una franquicia, tenía que hacer cambio en las 3 sucursales y como que no valía la pena. Igualmente todo eso ha caído, ¿no?, con todo el tema de esta transformación en el uso de las herramientas digitales. Porque obviamente hoy en día no hay excusas para que nosotros podamos estar haciendo cambios constantes en nuestra carta. O primero sería hacer cambios en el menú, si es que queremos, y hacer cambios en la carta.
Pero inclusive lo interesante de todo esto es que nosotros podemos hacer a nuestro negocio más rentable y generar más ventas simplemente cambiando la carta sin cambiar el menú. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si nosotros sabemos que hay un plato que se está vendiendo más, que a la gente le está empezando a gustar, yo lo puedo cambiar y sacarlo de la página 2 de la carta y ponerlo en la página 1, por ejemplo. O si yo tengo una promoción del día, lo puedo poner en como el gran plato destacado de la semana o del día, básicamente, para darle más visibilidad y que la gente obviamente elija más. Lo que la gente ve primero seguramente tienda a elegir primero antes que otros platos u otras preparaciones, otros platillos. Y todo esto lo podemos hacer porque hoy en día la mayoría de nuestros menús o cartas son digitales, porque hemos entrado a una era donde la persona escanea un QR, entra a un link o simplemente en una búsqueda en Google, si quiere hacer un domicilio, básicamente puede ver toda la carta digital. Entonces nosotros podemos hacer cambios todas las semanas. Inclusive yo les diría, me parece muy interesante, más allá de los posibles cambios que hagan en el menú, teniendo en cuenta todo lo que Martín comentó anteriormente, que ustedes se reserven un tiempo todas las semanas, por ejemplo, todos los viernes antes del fin de semana o todos los lunes, es un día que están más tranquilos, para hacer cambios en la carta. Cambio una fotito, pongo esto más arriba, pongo esto más al costado, cambio este diseño, cambio el título, porque inclusive la manera de llamar un plato, el plato puede ser el mismo, pero la manera de llamar un plato puede hacer que lo vendas más. Por ejemplo, uno puede decir fish and chips, ¿no? Porque es el típico plato que se vende tanto en Inglaterra, tanto en Londres, este plato que les encanta y tan amado por los ingleses. Que simplemente pescado frito, pescado panado frito y papas fritas o papas a la francesa, como se le dicen en algunos países. Pero en definitiva, por ahí hay muchas personas que no entienden bien qué es un fish and chips porque nunca lo probaron y por ahí tenés un plato espectacular dentro de tu menú, pero como no lo supiste explicar bien en la carta, no se vende bien y es un plato que nunca logra despegar. Entonces podés cambiarle un nombre, justamente pescado frito o delicioso pescado frito con las papas más crujientes del mundo. Simplemente cambiando un título podés despertar una atención y podés generar unas ventas sobre un plato y eso es lo que te permite esto del menú o la carta digital, ¿ok? Hacer constantemente pruebas y experimentaciones para ver cómo impactás en el negocio. Y lo bueno es que todo lo podés medir, porque vos tenés claro que tu semana 1 del mes de mayo vendiste tantos platos de fish and chips, haces el cambio del nombre, de la foto, lo que sea, y podés hacer la comparación cuánto más empezaste a vender después de hacer el cambio. Entonces ya empezás a entender qué tipo de nombres, qué tipo de títulos, qué tipo de fotos, en qué lugar, en qué ubicación se te generan más pedidos o más ventas. Ya sea con la modalidad de comer en el salón o takeaway o domicilio, según las condiciones que tengamos en ese momento, vas a poder medir cómo se impacta. Obviamente cuando hablamos de seguir siendo más eficientes con nuestro menú, siendo más eficientes en cómo hacemos todo, en cómo también inclusive desde el menú impactamos en la carta, les quiero recomendar que puedan descargar el ebook. Les voy a estar enviando los links en el mail que les mandemos con las memorias, donde básicamente van a poder ahí aprender un montón de tips adicionales, consejos adicionales sobre cómo gestionar mejor su negocio, su restaurante y obviamente también centralizarse mucho o hacer mucho foco en el tema del menú. Pero eso es un poquitito el primer consejo que les quería dar. Traten de ver a la carta, ¿no?, como algo que constantemente tiene que estar cambiando, que constantemente tiene que tener optimizaciones. Y repito, agéndense una vez por semana, todos los lunes a las 10 de la mañana, media hora para hacer cambios en la carta. Van a ver cómo esto te va a ayudar a entender mejor a tu cliente y en definitiva hacer cambios en pos de las ventas, que es lo más importante de todo, obviamente. Acá también les quiero dar un consejo que es sobre cómo mostrar la carta o cómo mostrar el menú a los comensales. Porque hoy en día, y sobre todo con toda esta bendita pandemia que estamos viviendo y con todas las restricciones, obviamente, se ha puesto muy de moda el tema de los códigos QR, obviamente, para escanear la carta, y hay un montón de plataformas que son como menu makers que te permiten armar tu menú online, etcétera. Que está perfecto, está bueno que las puedan usar. O sea, yo no estoy en contra de esos PDFs, de esas plataformas donde ustedes pueden como colgar o subir online su menú y su carta. Pero yo les quiero recomendar hoy en día
y obviamente no vamos a poder profundizar en esto, por eso también tienen un webinar enfocado en herramientas digitales para poder profundizar, que tiene que ver con poder dedicar tiempo e invertir en tener el sitio web propio, aunque sea de una página, aunque sea un sitio web propio con su dominio. Cuando hablamos de su dominio, hablamos de, por ejemplo, mi restaurante o el restaurante de pablito.com, donde ustedes puedan tener su menú y su carta. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más fácil que la gente encuentre la información a través del sitio web propio que a través de estos sistemas o estas plataformas o estos PDFs. Va a ser más fácil para ustedes actualizarlo, van a tener más independencia, van a poder poner el diseño como ustedes quieran, sin depender de una plantilla o de un template. Pero yo siempre pienso que hay cosas que merecen inversión. Y en esta era digital que estamos viviendo, en esta era de transformaciones, y recuerden que estas restricciones que estamos teniendo, ¿no? a controlar un poco la circulación, siguen estando y van a seguir estando un tiempito más, lamentablemente. Obviamente a ninguno de los que estamos aquí conectados nos gusta que esto suceda, pero es la realidad. Entonces ya empiecen a encarar la inversión en sus temas digitales de una manera mucho más profesional, mucho más seria. Yo creo que ya, si no lo habían hecho, ya es hora que ustedes empiecen a tener básicamente su propio sitio web. Creo realmente que es muy importante que lo puedan tener y más allá del uso de estas plataformas, como les comentaba, tener su propio sitio web les va a ayudar a que ustedes puedan realmente llevar el uso de las herramientas digitales a otro nivel. Inclusive el sitio web te va a ayudar a hacer más publicidad en Google, más publicidad en Facebook, tener un mejor posicionamiento en redes sociales, un mejor posicionamiento en las búsquedas de las personas. Los beneficios de tener un sitio web propio no solamente se concentran, obviamente, en mostrar el menú o mostrar la carta, pero no vale la pena también mencionar las otras cuestiones. También es muy importante, y esto realmente me ha tocado hacer un montón de comparativos con restaurantes y negocios con los que he trabajado. Inclusive me ha tocado, por ejemplo, estar hablando con la gente de Globo, con la gente de Rappi, con la gente de Uber Eats, y todos me confirman lo mismo. Los restaurantes o los negocios que tienen buenas fotos venden más o venden mejor aquellos platillos o aquellos platos que tienen mejores fotos. Entonces, al momento de construir tu carta, tu menú en tu sitio web o en la plataforma que elijas y tener que subir las preparaciones, metele fotos, ¿ok? Y cuando yo digo invertir en fotografía, si no tenés presupuesto, porque yo entiendo que estamos en una época o en un contexto complicado, invertí en tiempo. O sea, si no tenés presupuesto para contratar un fotógrafo, invertí en tu tiempo, sacás vos fotos con el celular. Hoy en día, muchos de nosotros tenemos celulares que sacan fotos muy buenas, tal vez no increíbles, no súper profesionales en HD, 4K, pero sí fotos muy buenas. Y hay un montón de tutoriales en YouTube, por ejemplo, totalmente gratuitos, que ustedes pueden poner cómo sacar mejores fotos con el celular y pueden aprender. Yo siempre digo que el que hoy en día, en esta era de conocimiento al alcance de la mano, a un clic de distancia, el que no quiere aprender es porque no quiere. Entonces, si ustedes quieren sacar mejores fotos y no tienen presupuesto, inviertan en el tiempo de ustedes, obviamente, y háganse amigos de la fotografía con el celular. Busquen tutoriales, busquen aplicaciones para hacerlo y saquen muchas fotos. Para tener buenas fotos o para ser mejor fotógrafo con el celular, si me permiten la expresión, hay que sacar muchas fotos. Hay que, de un mismo plato, sacar 145 tomas y elegir la mejor de las 145, ¿no? Está bien, estás invirtiendo tu tiempo porque tenés que sacar las 145 fotos y luego elegirlas o hacer la curaduría para hacerla mejor. Pero es muy importante. Repito lo mismo que les dije anteriormente con el sitio web. Hoy en día, en esta era de transformaciones, en esta era de cambios constantes, en este momento, esta coyuntura tan especial, hay cosas que merecen inversión. Y este tema de la fotografía, nuestros platos, nuestras preparaciones, también quiero comentarles que es muy importante que ustedes empiecen a trabajar cuando quieren empezar a ser más eficientes con un plato o una receta en particular, un platillo en particular, cuando quieren dar a conocer una promoción del día, cuando tienen un plato que se está vendiendo poco, que quieren dar un impulso porque invirtieron, no sé, mucho dinero en la materia prima o han hecho una inversión y quieren rentabilizarla, perdón, es que ustedes se animen a hacer promociones en las redes sociales. ¿Qué es el tema de promociones en las redes sociales? Que ustedes, por ejemplo, hagan una publicación en Facebook, hagan una publicación en Instagram, según la plataforma o canal social que ustedes elijan,
y puedan invertir un dinero, voy a hablar en dólares, ya que estamos acá con personas de diversos países, pueden invertir 5 o 10 dólares para hacer una promoción exclusiva. Ustedes me dirán, Pablo, ¿cómo hago esa publicidad? Les voy a mandar también un link en las memorias de este webinar. Por favor, con adhesivan, recuerden abrir y darle seguimiento a todos los temas para seguir aprendiendo, donde ustedes van a poder tener el paso a paso de cómo hacer esta publicidad, porque ya hemos tenido muchos temas o muchos webinars donde lo hemos explicado y tenemos este conocimiento a disposición, básicamente. Entonces, es muy importante que ustedes se den cuenta que al invertir un pequeño dinero, 5, 10 dólares, 15 dólares, ustedes pueden dar a conocer mucho mejor un plato o una preparación que tengan. Entonces, por ejemplo, un plato del día, una promoción, no sé, algún descuento en particular que tengan, un 2x1, inclusive hacer foco en algo que los diferencie mucho. Por ejemplo, si acaban de sacar un lanzamiento de comida envasada al vacío para que la gente pida a domicilio o haga takeaway, también lo pueden promocionar. Realmente yo siento que muchas veces funciona mejor promocionar algo en puntual que todo el restaurante. Porque uno promociona todo el restaurante, uno dice, ¿será? ¿Me gustará? ¿No me gustará? ¿Qué platos tendrá? Y como que la persona tiene muchas dudas sobre este negocio nuevo que estoy descubriendo. Y muchas veces, en términos de hacer publicidad en las redes sociales para un negocio gastronómico, funciona mucho mejor el promocionar algo en específico. En vez de promocionar, conocer mi restaurante, es comprar ahora este platillo. Inclusive lo bueno que tienen las plataformas de publicidad de Facebook e Instagram es que te permiten conectar el anuncio con el chat de Facebook Messenger o con el chat de WhatsApp. Entonces la persona te puede pedir directamente al chat de WhatsApp, que ustedes saben que hoy en día es muy cómodo para los comensales. Entonces la persona ve el anuncio, plato 2x1 en guarnición, lo que sea, hace clic, lo llevamos a la aplicación de WhatsApp y ahí mismo puede comenzar el pedido. Entonces vean cómo tenemos muchas posibilidades para entender cómo esto está impactando en nuestro negocio y obviamente entender si esto tiene un retorno de inversión, obviamente en las ventas. Significa que yo invertí tanto en este plato especial, en este descuento solo lo promocioné por Facebook y me llegaron 15 pedidos a través de WhatsApp. Entonces vean, invertí 10, 15 dólares, pero me generó 15 pedidos. ¿Cuál es la rentabilidad de tus platos o de tu promoción? Y obviamente ahí podés entender cuánto invertiste y cuánto obtuviste a cambio, según obviamente las ventas que pudiste conseguir. Hay algo también muy interesante que ustedes tienen que hacer y también les voy a estar mandando más información sobre este tema. Les dije, el día de hoy era para hacer mucho un punto de partida a un montón de cosas interesantes, que es el tema del menú en Google. ¿Qué significa esto? Es que todos ustedes ya deberían tener configurado lo que es el Google My Business, que básicamente es la plataforma de Google, donde ustedes como restaurantes o negocios gastronómicos dicen, este soy yo, acá existo, estas son mis fotos y esta es mi información. Y Google My Business tiene la posibilidad de actualizar de forma constante una sección que se llama menú, básicamente, donde uno puede agregar todo el menú. Entonces, cuando la gente busque en Google mi restaurante, busque restaurantes, por ejemplo, de comida italiana o bares de hamburguesas, nos pueden encontrar también con el menú. Acá les estoy dejando 2 tutoriales, 2 links, donde ustedes también pueden profundizar o pueden aprender paso a paso cómo hacer y completar este menú, pero obviamente es muy importante que antes de completar el menú ustedes tengan todo el perfil de Google My Business completo. Entonces también les voy a estar dejando todo el tutorial y toda la información sobre este tema. Porque en definitiva, que ustedes aparezcan de la manera adecuada dentro de Google les va a ayudar a que los clientes los encuentren mucho mejor y obviamente que puedan estar a un clic de distancia de aumentar sus ventas. Repito, esta partecita, ¿no?, final de nuestro webinar, enfocada en algunos tips de marketing digital o algunos tips de herramientas digitales. Mi idea es que sea un punto de partida, porque obviamente podemos hablar muchísimo tiempo sobre este tema, pero queríamos darle como una especie de consejos finales a todos los increíbles consejos, increíbles tips que Martín nos compartió. Les voy a estar compartiendo, obviamente, junto con Martín y todo el equipo de Unilever Food Solutions, las memorias, como les comentaba en nuestro webinar, junto con la presentación y además todos estos links que les prometí. ¿De qué van a poder profundizar en estos links? De la gestión del restaurante y cómo tener
un menú más eficiente o más efectivo, cómo organizar mejor el menú de sus negocios. Número 2, todo el tema de profundización en herramientas digitales, en todo lo que tiene que ver con marketing digital. Y por último, todo el tema de publicidad en Facebook y Google My Business. Todo lo que es el paso a paso para hacer publicidad y también todo el tema de cómo configurar la sección de Google My Business. Entonces, de mi lado, quería obviamente agradecerles por haber estado, pero también abrirles el espacio para que se puedan quedar y que puedan hacernos algunas preguntas. Ya nos llegaron algunas, entonces voy a estar acá comenzando a molestar a Martín con algunas que nos vinieron llegando a partir de lo que vimos en la primera parte de la exposición. Voy a comenzar con la primera, Martín, que tiene que ver mucho con lo último que hablamos, que dice Luciano Vázquez. ¿Se puede saber cuál es la cantidad ideal aproximada de platos de una carta? Pregunta tricky, como se dice, ¿no, Martín? Sí, se puede más o menos calcular. Esto hablando en un contexto normal, ¿no? Más o menos una carta tiene entre 25, 35, 40 platos como máximo, ¿sí? Esto de vuelta en contexto normal. Ahora en contexto donde trabajamos mucho más con delivery y salen mucha menos quizás cantidad de platos o hay que modificar esas recetas, podemos tener mucho menos. Esto por un tema también de obtención de materia prima y de compras para facilitar todo eso, pero para resumirte, en contexto normal, alrededor de 25, 35, 40 platos, divididos en 4, 5, 6 grupos. ¿Sí? Eso es más o menos lo normal, lo recomendado. Excelente, Martín. Acá otra consulta que viene de Javier. A modo de ejemplo, una carta con 5 variedades de un producto base y que sea de mucha agotación, por ejemplo, milanesas, hamburguesas, ¿se toma como un plato o un plato distinto? Me explico, si vos tenés milanesa, milanesa napolitana, Sí, milanesa sí. con 4 quesos, ¿es un solo plato o platos diferentes? No, son platos diferentes. Pensá, y esto me pasó hace poco, me metí en una aplicación para pedir delivery y tenían a comer una milanesa y entro, busco filtro por milanesa, entro en algún lugar y tenían, no sé, scrolleé con el mouse durante un minuto y seguía viendo milanesas y distintos tipos de milanesas, a la americana, a la suiza, a la napolitana, a la fugaceta. Son un montón, son platos distintos, por más que tengan la misma base, ¿sí? Pero después tenés un montón de ingredientes extra, y esto es lo que hablábamos antes de quizás simplificar y acotar. ¿Tá? No, y totalmente es algo que yo creo que uno tiene que tener, o sea, ese plato estrella no tiene que ser solamente porque se venda mucho, sino también porque sea tu plato wow también. Que uno diga, Claro. anda a lo de Cachito, que se vende la mejor milanesa napolitana de todo Palermo. Uno busca eso también, ¿no? Y en definitiva, tener 40 tipos de milanesa va a hacer que todos bajen un poquito el nivel, sin desmerecer lo que uno puede lograr, ¿no? Porque eso es lo que pasa. Cuando uno mucho abarca, a veces empieza a perder un poco el foco. Lo mismo con la hamburguesa. Intentá tener una hamburguesa estrella, 2, 3, 4 complementarias tal vez, salvo que tu negocio sea toda una hamburguesería, pero inclusive también, ¿no? Entonces creo que eso ayuda mucho al tener, más que el plato estrella, el plato wow también, o los platos wow en algunas categorías, en definitiva. Sí, de vuelta esto depende del tipo de operación que vos tengas. Si vos sos una milanesería, ¿lo dije bien? Quizás sí puedes tener Ponele. 25 o 30 tipos de milanesa, ¿me explico? O sea, Totalmente. todas estas cosas hay que analizar puntualmente, individualmente en cada caso. No, como le decía hoy al principio, no hay una regla general para nada. Cada caso es individual. Espectacular. Otra consulta, Martín. José González. Buenos días. No, perdón. Estudio Fuentes y García. Dice, pregunta para Martín. En virtud de lo hablado sobre contar con 15 platos y teniendo presente que contamos con clientes fidelizados, ¿cuál crees que debería ser una agotación adecuada de los platos? Ya que el cliente fidelizado también puede de alguna manera empezar a ver A querer siempre la misma probar otra oferta cosa. y sí, exactamente. Sí, de vuelta, esto en contexto normal, cuando uno modifica una carta suele ser o porque quedó atrasado con el tema de la inflación y la modificación de precios, entonces ahí aprovechás quizás y metés platos nuevos o cambiás, como decíamos hoy, modificás recetas, algunas las haces menos costosas o le bajás la calidad para recuperar un poco de acá. Pero lo normal quizás es cambiar con la estacionalidad, con las estaciones del año, utilizar productos
de cada estación y quizás mantener ciertos platos fijos, por ejemplo, esto que me decías de los clientes fidelizados, e ir probando nuevas cosas, ¿sí? Y si no, también puede ser, si no es estacional, lo puedes hacer bimensual o trimestral, que no es tan normal, pero sí puede ser una vez por cuatrimestre, una vez por semestre, también se puede hacer o es normal hacerlo. Quizás alguna modificación y no mucho, ¿no? De cambio, pero también es importante obtener feedback constante para saber si estamos haciendo las cosas bien o si los platos nuevos o los que quisimos poner para probar están dando resultado o no. Tener este feedback o este contacto sobre todo con los fidelizados para ver que nos digan ellos en qué estamos mejorando, en qué podemos mejorar, es importante también para analizar si incluyo nuevos platos o retiro nuevos platos, por ejemplo. Excelente, Martín. Una pregunta más para vos también. Nos consulta, ahora sí, José González, el tema de capacitaciones y demostraciones para los productos. Ya le pedimos que también nos deje los datos, obviamente para enviarle más información, Sí. pero contarles un poco a todos sobre el tema de las demos, ¿no? Hacemos capacitaciones y demostraciones en vivo, online, de acuerdo obviamente a los protocolos que estamos manejando también acá en nuestra cocina, que es donde estoy yo, en nuestra oficina. Va a depender mucho de las temas de seguridad y de protocolo que se vayan dando en estas semanas, pero sí, hacemos demostraciones en vivo, presenciales. Solemos hacer también, bueno, ahora ya no tanto, pero hacemos capacitaciones grupales, que ahora, bueno, está un poquito cortado eso por el tema de los Complicado. protocolos, pero hacemos un montón de cosas. Si podés dejar tus datos ahí en el chat, seguramente alguien se va a contactar con vos. Alguien de ventas. Excelente, Martín. Y yo contestar una de Mirna Leiva, si no leo mal, que me pregunta si puede publicar el código QR en la identidad o perfil de Google My Business. Te diría que no hace falta, porque lo bueno de Google My Business es que puedes poner el link directo al menú, la carta o tu sitio web o tu página de Facebook. Entonces no hace falta poner algo que es una pequeña traba, porque la persona tiene que escanear el código, sino simplemente el link. El código QR sirve para lo físico, para de lo físico y a lo digital. Por ejemplo, la otra vez me preguntó un cliente si ponía el código QR en un mail. Digo, no, en el mail pone directamente el link, el cliqueable, para que uno, ya sea con el dedito, si está con el celular o en la computadora, haga clic y vaya al destino web. Pero obviamente en todo lo que es físico, en mi negocio, en la puerta, no sé, en un mantelito, ¿no? En estos mantelitos de papel para escanear, ahí sí lo voy a estar poniendo porque la persona, si tiene que escribir la URL en mi sitio web, por ahí se tarda unos minutos más, pongo el código y ya está. Yo igualmente siempre recomiendo las dos cosas. Si yo tengo mi propio sitio web y tengo el dominio, el restaurante de martinipablo.com, poner el nombre grande, pero también el código. O sea, dar las dos alternativas, porque también hay personas que tienen, me ha pasado, celulares antiguos que pueden navegar por internet, pero no tienen el lector de código QR. Entonces estás dejando afuera una parte de la población, ¿no? O por ejemplo, mi papá no tiene ni idea cómo usar los códigos QR. Él entra a Safari o a Chrome en el celular, según el dispositivo, y pone restaurante de cachito.com, pero no sabe utilizar el código QR, ¿me explico? Entonces ahí está como lo interesante. Él entiende mucho más, él hace clic acá, más que escanear el código. O ingresar al browser y poner www. o www. Eso es muy importante, porque hay que entender al público que también está del otro lado, básicamente, y ponernos siempre en los zapatos de nuestros clientes. Ahí nos ve José, gracias que nos dejaron los datos, también Lorena, para todo el tema de demostraciones y capacitaciones. Creo, Martín, que hemos contestado todas las preguntas que nos llegaron. Hoy teníamos mucho para hablar, nos pasamos un poquito del tiempo, pero bueno, que quisimos tratar de dar un enfoque integral justamente a toda esta cuestión, ¿no? De armar nuestro menú, la conexión entre menú y carta, y cómo también lo que hacemos en el detrás de escena, en el backstage, impacta, ¿no? En el front, en lo que el cliente ve en la carta, ¿no? Todo está conectado, y de alguna manera yo creo que cuanto más tiempo dediquemos a pensar las cosas, mejor nos van a salir. A veces yo sé que el día a día nos come. El día a día nos come y no trabajamos en las redes sociales. El día a día nos come y no pensamos cómo mejorar los costos del menú. El día al día nos come y no hacemos reingeniería al menú. Hay que dedicarle tiempo realmente a optimizar las cosas. Hay una fórmula que utilizan dentro de Google, y con esto nos despedimos, que se llama el 70-20-10.
Ellos dicen que uno como dueño del negocio tiene que dedicar el 70% del tiempo a lo que te da de comer, el día a día. El 20% dedicáselo a optimizar lo que te da, o sea, a optimizar, por ejemplo, el menú. Y el 10% del tiempo a innovar, a cosas nuevas y experimentación. Entonces, que vos organices tu cabeza y tu agenda de esa manera. ¿Es fácil? No. No, porque estamos con muchas cosas. Me imagino, aparte del estrés y las preocupaciones que genera esta coyuntura, este contexto. Pero ahí también yo siento que los negocios o restaurantes que implementan esta fórmula de optimización constante y de ideación constante, de alguna manera están encontrando buenos resultados. De nuestro lado, nada, Martín, muchas gracias como siempre para compartir este espacio. A todo el equipo de Unilever Food Solutions que está ahí en el backstage, detrás de escena, también muchas gracias por hacer esto posible. Les enviamos las memorias, les enviamos el video. Este contenido lo hacemos realmente con muchas ganas, con mucha energía, con mucha pasión para que ustedes puedan seguir aprendiendo y estén aquí conectados a todos estos recursos que ayudan a sus negocios. Recuerden, en el sitio web de Unilever Food Solutions, de tanto de Argentina como de Chile, más contenidos y más webinars. Igualmente les enviamos todo por mail. Saludo grande y que tengan un feliz jueves. Chau a todos, gracias Pablo, gracias a todos por estar. Saludo grande. Nos vemos. Chau, chau.